Presente viene raro, lo charlamos vos y yo. Ahí estamos. Bueno, segundo bloque de Y Ahora, lunes 1 de junio, hemos cambiado de mes ya. Y como lo prometimos y como lo anunciamos hace ratito, ya estamos con Gonzalo Durante para hablar sobre un tema que decíamos recién, debería importarnos, involucrarnos a todos, que es discapacidad. Gonzalo Durante es presidente del Centro de Día La Esperanza, que funciona en San Luis, y bueno, ya nos va a contar seguramente durante la entrevista de qué se trata y qué actividades hace. Bienvenido y buen día, Gonza, ¿cómo estás? Buen día, Seba, buen día a toda la mesa. Y dijiste algo clave recién cuando arrancaste, que debería involucrarnos a todos un poco más. Yo creo que sí, creo que la gente que no está cerca del colectivo de discapacidad, que no trabaja, que no tiene un familiar, que no tiene un conocido, desconecta con la discapacidad hoy por hoy en el país. No solamente en San Luis, no solo en Villa Mercedes, sino en el país en general. Y habría que interiorizarse un poco más. Uh-huh. Claro, no es una cuestión esta de, como yo no tengo ningún familiar discapacitado ni nada, bueno, problema de otro, digamos, o sea, tal cual. Es un problema social. Porque es una voz que no está representada por ellos mismos. Porque el chico con discapacidad no tiene la capacidad para ir él a marchar, a quejarse, a protestar, a pedir sus derechos que se cumplan. Entonces justamente es la sociedad la que tiene que empezar a darse cuenta que somos nosotros los que tenemos que acompañarlos. Claro. Sí, hay una pata muy importante que acaba de mencionar nuestro invitado, a quien los saluda ahora al aire. ¿Qué tal? Buen día. De protocolo, ¿no es cierto? Porque sí, obviamente la gente sabe que nos hemos saludado antes. Que es la falta de empatía, y eso lleva a la falta de solidaridad, inclusive hasta cuestionamientos aberrantes muchas veces, ¿no es cierto?, cuando no te pasa a vos, ¿no es cierto? Eso es una de las patas fundamentales del tema de discapacidad. Mientras no tengas un hijo discapacitado o que haya nacido, porque todos somos, por empezar, discapacitados en algo, y todos estamos expuestos a que nos pase algo y también poder ser discapacitado, un ACV, un accidente, etcétera, etcétera. Tal cual, la discapacidad no es solamente de nacimiento, es así. Exactamente. Nos puede pasar a cualquiera. Y creo que dijiste una palabra también importante, que es empatía. Empatía, y no me quiero ir por las ramas, pero creo que nos falta en general. Con discapacidad y con un montón de casos más. Porque uno lo ve, hoy en día el mundo son las redes sociales y hay casos en general, homicidio, femicidio, de todo, y no solo discapacidad, enfermedades, lo que pasa con Garrahan, un montón de cosas más. No me quiero ir por la rama, como digo, pero creo que estamos viendo una falta de empatía general en muchos sentidos. Lo ves como un síntoma de la época, digamos, ¿no? Es un síntoma de la época, y discapacidad cae en el medio de todo. Sí, yo me plantearía, que es para otro debate, ¿no? Si es un síntoma o un reflejo de la actualidad y de la época, o si siempre existió, solamente que ahora, como pueden opinar a través de las redes, se visibiliza. Es real. Es así. Bueno, y digo, para ponerle una contracara a esto, me imagino que así como debe haber una empatía, una falta de empatía, digo, bastante indignante, bastante cruel, digamos, o sea, porque lo que dice Ale creo que es un dato importante. Por ahí también, viste, pasa esta cosa, creo, de las redes son de los intensos, ¿no? Las redes son de justamente de estos tipos que quieren manifestar todo el tiempo su posición cruel. Y por ahí capaz que el buen tipo, digamos, el que realmente está comprometido, el que se involucra, el que quiere ayudar, probablemente no pase por una publicación y no haga ningún comentario, digamos. Pero digo, fuera del mundo virtual, me imagino que debes también cruzarte con gente con un corazón enorme, con gran solidaridad, digamos, y que banca y acompaña, ¿no? Sí, creo que por suerte la visión sobre la discapacidad tiene algunos blanco y negro, obviamente, pero es más la gente que se solidariza cuando se acerca. Pero esa solidaridad a veces se queda en la palabra nada más. Y necesitamos que vaya un poco más, ¿no? Porque hoy en día lo
Centros, por ejemplo, los centros de día para chicos con discapacidad, estamos en una crisis enorme, que bueno, como dijimos Eva, lo vamos a ir hablando después, pero estamos en una crisis muy grande de meses. Nosotros, por ejemplo, no cobramos desde el mes de diciembre inclusive, y para desarrollar después un poco más lo que es el centro de día, tenemos 60 empleados. La crisis es presupuestaria, digo, ¿no? 60 empleados profesionales. Ajá. Sacando algunos que otros que son los que están en aulas de acompañantes, que son estudiantes. Bien. Entonces, cuando te hablo de profesionales, te hablo de médico, te hablo de kinesiólogo, fisioterapeuta, trabajadoras sociales, enfermeros. Te hablo de profesionales que inclusive, déjame decirte, que en la salud pública ganarían más. Pero tienen una vocación tan grande con la discapacidad, tan grande. De esos 60 nosotros tenemos fácil 15 empleados que tienen más de 15 años en la institución. Y hoy en día no la pasan bien. No la pasan bien. Están por suerte al día con el sueldo, pero ¿por qué están al día con el sueldo? Porque estamos endeudadísimos nosotros. Porque sacamos créditos, sacamos préstamos, pusimos lo que teníamos que poner. El gobierno provincial nos ayudó con otro préstamo también, pero esa bola se hace imposible de pagar. Es decir, que el gobierno provincial está haciendo de parche de el corrimiento, digamos, o la responsabilidad que no está cumpliendo el gobierno nacional. Es así. Nosotros dependemos del gobierno nacional. El gobierno nacional, a través de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora se llama CENADIS, porque le cambiaron el nombre y en marzo más o menos, al cambiarle el nombre cambian las autoridades, cambia la firma, tardaron 2 meses en poner un firmante nuevo, o sea que no salían los pagos. Nosotros de lo que es CENADIS tenemos 104 chicos sobre 128 que van a la institución. O sea que esos 104 chicos son los que no cobramos desde diciembre. Hay una doble aberración, ¿no es cierto? Estoy utilizando este término porque ya pasa lo grave, lo indignante, ya es aberrante, lo peor de lo peor, porque se puso en debate el accionar y la decisión política, ¿no es cierto? Porque estas son, cuando por ahí te plantean, no hay que politizar el tema de la discapacidad. ¿Cómo no lo vamos a politizar si fue una decisión política de que la motosierra y la casta fueran, entre otros, nuestros queridos discapacitados, jubilados, etcétera, etcétera? Y el Congreso planteó con 2 leyes de que la discapacidad no se tenía que tocar. Salieron 2 leyes que obligan al gobierno nacional a dar respuesta a esto, y el gobierno, con la complicidad de la justicia, no lo está cumpliendo. La Corte Suprema de Justicia, que opina y participa en tantas otras minucias de las mafias políticas y económicas de la Argentina, todavía la Corte Suprema no se ha expedido con respecto a esta aberración jurídica constitucional que es que el gobierno de Milei no cumple con la ley de discapacidad que salió desde el Congreso de la Nación. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mirá, primero lo que vos comentaste, buscan decir que no hay que politizar. Uno no lo quiere politizar, lo politizan ellos mismos, porque son ellos los que no están cumpliendo, no te cumplen con una ley, pero no solamente con la ley de emergencia en discapacidad, no te cumplen con la ley de discapacidad, que fue creada en el año 97, la ley 24.901, que habla de los derechos de los chicos con discapacidad, del nomenclador nacional, de cómo se tiene que actualizar, y como no cumplían, por eso sale la ley de emergencia en discapacidad. La ley de emergencia en discapacidad se votó 2 veces en diputados, 2 veces en senadores, porque encima la habían querido rechazar, vetar, la había querido vetar Milei. Entonces hubo hasta que votar el veto. Y volvió a ganar la ley de emergencia en discapacidad. Y yo no sé si se acuerdan que en septiembre del año pasado armaron un circo dando una grilla de aumentos para discapacidad que era en total de un 29% en 3 meses, cuando se venía reclamando un 45% de todo el año anterior, y a partir de ahí los aumentos. Y ese 29% que todavía no se terminó de cobrar, que se dio en septiembre, era entre octubre, noviembre y diciembre. Y sacando ese 29% se prometió, para llegar al número,
un 5% de aumento sobre inflación en el 2026. Bueno, la gente no lo sabe. Ese 5% de aumento de inflación sobre inflación del 2026 nunca se cumplió. Y nosotros estamos cobrando abajo de la inflación. El aumento mensual es abajo de la inflación. Estamos con aumentos mensuales de 2,5, 2,6, 2,8 que son una vergüenza. Y encima agregarle están por debajo de una inflación que además es totalmente mentirosa. Muy. Aquellos que tenemos la obligación y el compromiso por nuestra actividad de informarnos, sabemos que por lejos no es esa la inflación que da el INDEC de Milei, ¿no es cierto? Sabemos que es total y absolutamente mentirosa. Mira, a nosotros no nos tienen que contar nadie cómo viene la inflación. Nosotros a los chicos les damos de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Tenemos 7 camionetas, los vamos a buscar a la casa desde el centro de San Luis Capital, vamos hasta el Volcán, vamos hasta La Punta, vamos hasta Salina de Bebedero. Para que tengan una idea, nosotros sabemos lo que aumenta la nafta, el gasoil, sabemos lo que aumentan los alimentos, los insumos, y es mentira, es totalmente mentira esa inflación de la que nos hablan. Y cuando hablan de inflación hay muchas cosas que no las meten. Esa es otra realidad. Uh-huh. Y nosotros hay chicos a los que no le podemos dar cualquier alimento. Hay chicos que nosotros, si no le damos carne en la institución, no comen carne en toda la semana. Nosotros, claro, si no le damos los pañales a los chicos, no se le cambian los pañales en toda la semana. Gonza, y claro, ustedes están, o sea, vos me contabas que a pesar de eso y a fuerza de endeudamiento y de créditos y seguramente un montón de esfuerzos, digamos, que intentan compensar esta cuestión, están sosteniendo la actividad del centro de día, digamos, pero después esa persona con discapacidad tiene que seguir su vida, tiene que viajar en transporte público, tiene que comprar remedios seguramente, debe tener que recibir asistencia médica, digo, o sea, el recorte no solamente es viento en contra para la actividad puntual de las 8 horas que está dentro del centro de día, que ustedes lo logran sostener, sino que después también para el resto de su vida, de sus familias y demás, ¿no? Es clave, Seba, que la gente entienda lo que pasó con el tema del transporte, que le acaban de sacar a ver, ¿qué te tratan de explicar ellos? Que no le sacan la gratitud al transporte de la gente con discapacidad, sino que se lo trasladan a la empresa. Pero ¿por qué un privado se tiene que hacer cargo de un derecho adquirido por chicos para un gobierno? Porque los chicos no viajan porque tienen ganas de irse de vacaciones. No, el 99% de los viajes de los chicos con discapacidad son porque se tienen que ir a hacer atender a distintos lugares. Los chicos con discapacidad y chicos con enfermedades, con problemáticas grandes, enfermedades oncológicas, tienen que trasladarse al Garrahan, a Buenos Aires, por ejemplo, o a un especialista de San Luis que hay en Mendoza o que hay en Córdoba. No es que se van de vacaciones. No. Hay un porqué está esa gratitud en el boleto. Y que hoy se lo saquen y se lo pasen a un privado. Es prácticamente lo que nos hacen a nosotros en las instituciones con el transporte. Bueno, te pagamos esto nosotros nada más. Sí, pero mirá, no me alcanza el kilómetro lo que vos me estás pagando. No me alcanza porque el aumento de la nafta es mucho mayor. Bueno, encargate vos que sos privado. Pero ¿de qué te vas a encargar si vos no tenés otra función como privado? No es que recaudás dinero de otro lugar. Tal cual. Entonces, ¿cómo le vas a hacer eso a las empresas? Y desgraciadamente, le cuesta un montón hoy en día a un chico con discapacidad o al familiar conseguir ese pasaje. Imagínate ahora que lo tiene que mantener un privado, lo que le va a costar. No lo van a conseguir. Lo van a pasear por 200 ventanillas. Tal cual. Te van a pedir 20.000 papeles. Que lo tenés que pedir con tanto tiempo de anticipación, como si las urgencias no existieran. Entonces lo que están haciendo es realmente una locura. Es una locura de trasladar un derecho que lo tiene que otorgar un gobierno nacional, trasladárselo a un privado. Definitivamente. Y aparte, ¿desde cuántos años venimos escuchando y recepcionando quejas, denuncias de las actitudes de muchas empresas, que no serán todas, por supuesto? No tengo en este momento
una estadística como para reafirmar de tal o cual empresa, pero sí tengo en mi memoria de la actividad periodística de gente en tiempos en que se subsidiaba por parte del Estado a las empresas privadas el padecimiento, el calvario muchas veces de muchísimos discapacitados justamente para poder viajar, gente que ha perdido turnos porque se encontraban, ¿no es cierto?, con que la empresa decía, no hay más pasaje de el cupo ya está lleno, pero ¿cómo hago yo mañana a la mañana? Tengo en Buenos Aires un turno y es problema suyo, ¿no es cierto? Es así. Bueno, te imaginas ahora, imagínate vos ahora, como dice el nombre del programa, y ahora, justamente, ¿no? Si antes que sabían la empresa que ese pasaje se lo iba a pagar el Estado, imagínate vos en esta circunstancia, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, ¿cuánto puede influir en el gasto? Vamos a ser sinceros. Porque uno ya está cansado de escuchar el no hay plata. ¿Para qué no hay plata? Para la discapacidad no hay plata. Para el Garrahan, para los enfermos oncológicos. Lo que está pasando con los medicamentos, esto capaz no tiene que ver puntualmente con discapacidad, pero lo que está pasando con los medicamentos para los enfermos oncológicos de terror, es de terror. Terrorífico. Llegan con meses y meses de atrasos para gente que no los puede esperar meses. Y sí, cuando tenés un cáncer galopante, no puede ser que la respuesta sea que tenga que esperar 3, 4, 5 meses. Paciencia, estoy harto de escuchar la palabra paciencia en estos 2 años y medio. Y sabiendo aquellos que vuelvo a reiterar, que estamos un poco informados, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para los enfermos que se están muriendo o padecen de cáncer, no hay plata para los comedores, pero sí hay plata para pagar intereses usurarios del Fondo Monetario, para quitar las retenciones al campo, sí hay plata para condonar la deuda de más de 2.000 millones de dólares a Edesur y Edenor, sí que hay plata, no se coman el verso de que no hay plata. Y yo creo, mira, y nos metemos con un poquito con el tema político. Y si esto es totalmente político. Por eso, es totalmente político. Y nos ponen a nosotros en pantalla el quilombo de Adorni, perdón por la palabra, que es un granito de arena entre todo el problema económico que hay y donde están vaciando. Lo de Adorni son monedas. Son monedas, centavos. Son monedas, nos ponen eso en la cara para que nos indignemos y discutamos de ese tema. Y por atrás pasa todo lo que estás diciendo. Y se vota en el Senado, se vota en diputados. No es que es solo Milei, porque algunos te van a querer hacer creer que es solo Milei y después tenés diputados, tenés senadores que vivieron de la nación durante cuántos años. Y es gente que te sigue votando lo que les conviene a ellos. Porque es así. De todas maneras, para contrapesar un poco, digamos, este panorama que estamos, que es real, digamos, ¿no? Que estamos tirando arriba de la mesa sobre la política, por lo menos la política nacional, digamos, y la mirada y la posición que está teniendo sobre la discapacidad, digo, para no meter todo en la misma bolsa, vamos a decir. No, tal cual. Hay también sectores de la política que por ahí están teniendo alguna especie de reacción o intentando de alguna manera poner el hombro. Te pregunto, en realidad. Sí, lo hay y uno lo ve a la hora de una votación, si vamos a lo que es nacional, en diputados, en senadores, a nivel provincial. Nosotros, bueno, como lo dijimos al principio, tuvimos una ayuda provincial muy grande, que es un préstamo que nos dio la provincia, equivalente a 2 prestaciones de enero, que es lo que nos deben a cada uno, que nos ayudó a poder poner los sueldos al día. Cuando nosotros recibimos este préstamo en fin de marzo, los primeros días de abril, nosotros estábamos debiendo los sueldos correspondientes a enero y febrero. Claro. Imagínate. Y después también digo cuando... No, perdón, febrero y marzo, porque ya lo cubrimos en abril. Debíamos los sueldos de febrero y marzo. Entonces nosotros en abril recién pudimos completar 2 meses de sueldo, gracias a la ayuda esa que nos dio el gobierno provincial. Ahora, esa ayuda, que nos vino bárbaro, a futuro es un problema, aunque no lo crean. Y no estoy diciéndolo contra el gobierno provincial, sino que lo que estoy diciendo es que ahora hay que devolverlo. Adelante también llueve. Claro, dice ¿cómo lo devolvemos? Por suerte nos dieron 60 días más
para empezar a pagarlo y en 60 días nos volvemos a sentar a hablar. Fue la respuesta, no es que nos dijeron en 60 días porque entienden esta problemática. Pero entre los préstamos de privado, de provincia y demás, claro, es increíble. Entonces nosotros estamos recontra agradecidos, pero necesitamos ver la forma de que esto no sea patear algo para adelante, sino de buscar una solución que no le corresponde al gobierno provincial, pero que en parte el gobierno provincial entiende que es un problema que va a tener dentro de la provincia, porque de golpe entre todos los centros de la provincia y demás te vas a quedar con 400 desempleados y más de 1000 chicos con discapacidad que no tienen dónde concurrir, y a partir de ahí son 1000 familias que no pueden salir a trabajar. Porque ¿por qué el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de un chico con discapacidad? Porque son familias que no tienen una obra social privada, muy vulnerable, que si no mandan a un chico a un centro de día, la familia no puede ir a trabajar. Partamos de esa base, porque no tienen un colegio. ¿Se entiende? Porque hay chicos que sí pueden ir a un colegio, pero los más severos no. Entonces, ¿cómo haces? ¿Dónde lo dejas cuando vos tenés que ir a trabajar? ¿Lo tenés que dejar con un profesional? ¿Cuánto te va a cobrar un profesional? ¿Tu sueldo? ¿O más que tu sueldo? Claro. Entonces no se puede. No cierra. Tal cual. Por eso el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de estos derechos. Eso. Y fíjate vos, hablando de lo nacional, ¿no? La hipocresía, la doble vara, la inhumanización, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿y cómo votaron los diputados y senadores nacionales por la provincia de San Luis? En el caso de una diputada que llegó, que es Mónica Becerra, lo voy a decir con nombre y apellido, metiendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, convocando a los sectores evangélicos, ¿no es cierto?, porque Dios, el amor y todo lo demás. Y una vez que llegó, ahora te vota en contra de los discapacitados, por ejemplo, ¿no? A lo que llega la hipocresía de algunos humanos, ¿no? Es tremendo. Déjame cambiar un poquito ahí el eje, porque hablaste del centro de día, hablaste de que si una familia no lleva a su hijo al centro de día no puede trabajar y demás. ¿Qué es un centro de día? ¿Qué hace un centro de día? ¿Cuánto tiempo pasan los pibes ahí? O no pibes, digo, o sea... sí, tenemos de todas las edades. La verdad que... Porque hablaste de... empiezan más o menos desde los 15 años. Por lo general vienen siendo un poquito más grandes, no los envían de tan chicos. Hasta algunos que... La mayoría hasta que fallecen, ¿no? Ajá. O sea que es muy difícil decir hasta que fallece de grande, porque el ciclo de vida de las personas con discapacidad en su mayoría es mucho más corto. No van a llegar a los 80 años, ¿se entiende? Porque, bueno, sus órganos funcionan de manera diferente, no reaccionan igual ante pequeñas enfermedades y demás, que como reacciona una persona que no tiene discapacidad. En el centro de día es un lugar de contención para ellos, muy grande, donde sociabilizan, donde tienen distintos talleres, tienen huerta, tienen taller de cocina, tienen deporte. De hecho, este sábado estuvieron jugando el torneo provincial en San Luis con distintos centros de toda la provincia. Hay carpintería. Los chicos ahí se desarrollan y están muy contentos porque además están entre sus pares. Ahí nadie los mira de una manera diferente, ¿no? Como pasa cuando uno... Porque le pasa a uno mismo que trabaja. Cuando un chico con discapacidad lo mira en la calle. Claro. El chico no se da cuenta, pero uno lo mira. No digo que todos tengamos la misma mirada. Yo miro mucho cómo actúan los chicos con discapacidad en la calle, porque me gusta analizarlo, cómo son en otro ámbito. Pero ahí nadie los mira, ahí son uno más. Se saludan entre todos, se ríen entre todos, se hacen bromas entre ellos, porque son conscientes de lo que viven. La gran mayoría son conscientes de lo que viven. Después tenemos aquellos que necesitan asistencia total, que no, porque hay de todo. Hay chicos que llegaron al centro y no hablaban. Y se empezaron a desarrollar socialmente. Conocieron lo que es el amor, lo que es una pareja, lo que es estar de novio, estar de novia. Conocieron muchas cosas. Hablan de sus problemas, tienen una psicóloga. Muchos chicos vinieron y pudieron expresar lo que les pasaba en sus casas, lo que les pasaba con un familiar, con un vecino. Dignidad.
Tal cual, que en otro lado no lo pueden hacer. Eso es un centro. Nosotros en el mes de marzo estuvimos abriendo 2 veces por semana. Los chicos cuando venían lloraban. Cuando venían lloraban. Porque no podían ir los 5 días. Los chicos se van los viernes y te preguntan si en el fin de semana hay alguna actividad. Claro. Para ellos es la vida. Es su lugar en el es mundo. la vida. Hay chicos que están hace más de 15 años. Entonces ellos viven por el centro de día. Y a veces van y no están en su mejor día, no están de buen humor y te dicen, yo no quiero venir más por esto, estoy cansado. Y al otro día lo ves renovado, o se toman un día y vuelven a los 2 días, no, profe, yo no vine y ya me arrepentí, yo quiero estar acá, porque se dan cuenta que es su lugar. Entonces, eso es un centro de día. No es una escuela, acá no van avanzando por grado, por año y egresan. Es el lugar donde van a ir toda la vida. Y algunos hasta logramos, con algunos de los chicos logramos que tengan una inserción laboral. Que si no era por un centro de día. Y el tema del cupo laboral es importantísimo también. Que también lo están sacando. Porque las empresas no te van a tomar un chico con discapacidad porque sí. Te lo toman por un beneficio económico impositivo. Y está bárbaro si ellos lo quieren tomar por eso. Pero se peleó mucho para que exista ese cupo laboral a cambio del descuento impositivo. Y hoy el gobierno lo saca también. O sea que ni siquiera quieren que se reinserten en la sociedad. Que pase rápido. Claro. Tal cual. Y hablamos de los centros de día y también están los acompañantes en las escuelas. Y hay chicos que no pueden ir más a una escuela, que están capacitados para ir a un colegio, porque tienen que ir sí o sí con un acompañante. Y al acompañante le están dando 2 pesos con 50. Hay acompañantes que van 6 horas por 300.000 pesos. Entonces, ¿quién va a querer estar en ese trabajo si no puede? Si no puede, ya no es solamente vocación. Entonces, si vos sos un acompañante, no le pagás, no puede ir más y el chico deja de ir al colegio. Entonces los están escondiendo de la sociedad, los están apartando. Y destacar, porque lo escuché en una marcha y un acto que hubo, si mal no recuerdo, a fines del año pasado, cuando estaba el tema de la ley de discapacidad que finalmente el Congreso aprobó y este gobierno maldito no la implementa, con la complicidad de la justicia y la Corte Suprema en particular, que le avala el no cumplimiento, ¿no? Y me recuerdo, porque hablaron varios acompañantes terapéuticos, gente del transporte, pero del transporte de discapacitados, sí. No estoy hablando del tema de los colectivos. No, el transporte interno entre instituciones y demás. Exacto, que son transportes adaptados, sí. Porque no es que cualquier auto, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, y muchos yo los escuchaba ahí que decía, algunos inclusive hasta llorando, decía, yo no me quiero ir a otra actividad, no quiero tener que elegir otra actividad para sobrevivir, yo quiero seguir trabajando con ellos, es algo conmovedor, porque de la misma manera que tenés de un lado estas lacras inhumanas, ¿no es cierto?, también tenés del otro lado, como se decía recién en la mesa, gente maravillosa y escucharlo decir, aunque gane menos, la mitad de lo que ganaría en otro lado, yo quiero seguir haciendo esto. Tal cual, porque en la salud pública o privada pueden ganar más plata los profesionales. En consultorio pueden ganar más plata los profesionales. ¿Sabe qué doloroso era que el kinesiólogo te pida una reducción horaria porque se iba a hacer Uber? O el enfermero o el médico. Y que me comentaban que habían otros profesionales que pertenecen capaz a la salud pública también, que trabajaban con lo mismo y se compartían el auto. Gente que capaz sale de 12 horas, 18 horas, 24 horas de estar en un hospital y que se sube un auto y hace Uber 2 horitas más para poder juntar un poco más de plata. Y sin embargo no dejan de lado esa vocación. Cansados como están, no dejan de lado la vocación que tienen. Por el chico con discapacidad, por la persona que está enferma. La vocación que es amor.
Tal cual. Gonza, se nos acaba el tiempo. Yo pensé que 40 minutos para conversar iba a ser mucho y evidentemente siempre termina siendo poco porque estos temas, realmente merecen seguirlo de cerca, merecen ponerlos en agenda, visibilizarlos. Y como última pregunta, te propongo por ahí una especie de ejercicio de imaginación. Si nos estuvieran escuchando en este momento todas estas personas que por ahí cuando ven a una persona con discapacidad en una plaza, en algún espacio público, se sienten incómodos, no saben cómo actuar, le dan la espalda, prefieren no mirar para ese lado, ¿no? Porque por ahí es mucho más cómodo no verlo, ¿no? O sea, cuando uno se lo cruza, cruzar de vereda, por así decirlo. A esa sociedad, digamos, que prefiere cruzar de vereda frente a un discapacitado, ¿qué le dirías? Yo le diría que lo observen, que aprendan, por empezar, que sepan que es una persona llena de amor, sin maldad, que no hay que mirarla de reojo, sino que hay que observarla para aprender. Porque de un chico con discapacidad, aunque uno no lo crea, vamos a aprender un montón. Y que si lo ven en algún momento comportándose de una manera que capaz te llorando, te enojado, te haciendo un berrinche, que entiendan que son chicos que no controlan las emociones en ese sentido. Entonces, así como te da tanto amor, cuando la está pasando mal, que es por algo, que a veces ni ellos saben por qué, porque no lo pueden saber, entenderlo y no juzgarlo. Yo si me permitís, Seba, sí, está la otra entrevista esperando. Sí, lo último. Siempre yo tengo esta idea. Yo he tenido el caso de un amigo que quedó ciego, ¿no? Y yo elegí el camino de lejos de manifestarle compasión o que esto y que el otro. Yo le hacía chistes, ¿no es cierto?, por su ceguera. ¿Me entendés? Le digo, no sabés no sabés la mina que te estás perdiendo, ciego, mirá, pero si querés te la cuento, ¿me entendés? Y él se mataba de risa y como que yo sentía que él como que me elegía a mí a partir de que no es que me burlaba, sino que descomprimía la tensión que muchas veces significa el vínculo con una persona discapacitada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que obviamente uno capaz en el centro de día tiene otra clase de discapacidades, pero en cuanto a lo que vos contás, yo creo que para ellos ya es un dolor muy grande llevarlo como para que alguien se lo haga sentir todo el tiempo. Entonces lo que vos estás comentando me parece muy bueno. Obviamente depende también de cómo lo toma la otra persona. Vos es tu amigo y ya lo conocés, claro, entonces sabés cómo es, claro. Pero yo creo que es mucho más fácil entrar desde la risa, desde la diversión, mientras uno no se está riendo de él, sino con él, seguro. Y yo creo que está muy bueno eso, porque los hace sentir diferentes. Gonza, nos hemos quedado sin tiempo y como te decía recién, me parece que este tema es un tema que le tenemos que dar continuidad, así que esperamos que esta sea tu primera visita de muchas, inclusive como te lo había propuesto también, antes, mientras estábamos armando esta entrevista, incluso armar una mesa, digamos, con otros actores que también hacen un papel similar al tuyo y poder poner en agenda y visibilizar esta problemática, esta situación que, como decíamos al principio, nos debería involucrar a todos. Así que te agradecemos por haber pasado por Justa TV por ahora y te esperamos cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran ustedes, yo estoy a disposición. Es hermoso hablar de esto. La verdad que es triste por lo que está pasando, pero es hermoso hablar de la discapacidad y que la gente lo vaya viendo. Creció mucho el colectivo de la discapacidad. Una cosita sola, déjame agregar, sí, porque del otro lado te hablan de las auditorías y demás, porque es la palabra de moda auditar. Ya auditaron 3 veces lo que es discapacidad. Entonces que no metan más excusas y empiecen a cumplir. Gonza, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y está ya en los estudios Cintia Duplessis para hablar de la agenda deportiva de la ciudad. Ya venimos.